Bien, el enunciado del primer ejercicio dice, se aplican cuatro fuerzas y un par a la estructura mostrada en la figura, tal como se indica, ¿verdad? Pregunta, ¿es posible reducir el sistema mostrado a una resultante única? ¿Por qué? Y si fuese posible determinar el módulo, dirección y sentido de la resultante, la distancia del punto A la recta soporte de la resultante. En este caso es un ejemplo de la condición donde nosotros tenemos un sistema de fuerzas ya aplicados, son cuatro fuerzas, un momento, en este caso es perpendicular al plano donde se encuentra la estructura, y a partir de ahí nos pide definir si es o no posible reducir a una fuerza única todo el sistema de fuerzas. ¿Y el por qué, verdad? En este caso, entonces, lo primero y que tenemos que hacer en este caso es obtener o identificar las fuerzas lineales, es decir, la fuerza de 450 newtons, la fuerza esta que es de 40 newtons, la de 250 que es horizontal y la de 375 que es horizontal. La fuerza que es de 40 newton, para mí es necesario conocer el valor del ángulo alfa para hacer la reducción o por lo menos trabajar con coordenadas cartesianas. En este caso lo que voy a hacer es determinar este ángulo que está acá, beta es igual a tangente inverso de 75 sobre 40. Entonces el valor del ángulo beta para mí es igual a 61,93 grados y el valor del ángulo que está expresado en esta posición sería el complemento, o sea, alfa es igual a 90 menos beta. Entonces alfa tendría que ser 28,07 grados, que es más por la geometría, nomás de la ubicación de esa fuerza. Entonces, existen cuatro fuerzas lineales y existe un momento puntual aplicado, según como entiendo, en el medio de esta pieza. Las fuerzas lineales se pueden sumar entre sí, es decir, voy a sumar las cuatro fuerzas y eso me va a dar la resultante. Pero el momento obviamente no va a ser igual, o sea, no se va a sumar a las otras fuerzas porque es de características distintas. Entonces, en este caso voy a hacer primero la resultante, determinación de la resultante. Voy a trabajar con componentes, es decir, voy a hacer sumatoria de fuerza en X igual a mi resultante en X. En este caso va a ser igual a 40 por coseno de 28,07 menos 250 menos 375. Y esto es igual a mi resultante en X. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 40 por seno de 28,07 menos 450. Y esto es igual a mi resultante en Y. Por ende, yo puedo obtener ya las componentes de las resultantes, en este caso llevando la calculadora. Esto es menos 589,07 y este es igual a menos 432,42. Entonces, ya tengo las componentes. Eh, ¿Dónde está aplicado la resultante? Y eso depende justamente de la condición que yo adopte para mi resultante. ¿Por qué? Porque si yo defino un punto de aplicación de mi resultante, tengo que trasladar el efecto, perdón, trasladar el efecto de las fuerzas que generan la resultante. Es decir, yo tengo que referir todas esas fuerzas a un punto
donde yo voy a considerar que va a estar actuando la resultante. Entonces, en este caso, tengo que definir un punto y a partir de ese punto definir el momento de todas las fuerzas. Entonces tengo que definir dónde están actuando las fuerzas en relación a un mismo punto y a partir de ahí sacar todos los momentos. Entonces en este caso voy a adoptar el punto A como mi punto de referencia, es decir, voy a hacer sumatoria de momentos de las fuerzas actuantes y en ese punto va a estar aplicado mi resultante, que aproximadamente va a ser en esta forma así, por las características de las componentes que me salieron todas negativas. Entonces, la resultante estaría actuando de esta manera. Entonces, mis fuerzas tienen que referirse a calcular el momento de la fuerza de 375, que me puede generar un momento así, después el otro me va a generar un momento acá, este me va a generar un momento tal vez así, y esto me va a generar un momento tal vez así. Se complica cuando el punto de aplicación de la fuerza no es bien conocido nada más, ¿verdad? Aparte aparece el momento puntual que está indicado en la gráfica, ¿verdad? En este caso sería este. Entonces voy a hacer la sumatoria de momentos de todas las fuerzas actuantes, pero necesito conocer sus posiciones. Al menos a mí me conviene cuando tengo medidas bien definidas, trabajar por coordenadas. Es decir, conocer la coordenada del punto C, que en este caso es a partir del punto A, va a ser 0,4, 0,75, suponiendo que este es mi eje 0, 0, es decir, este es mi punto I, X. La coordenada del punto B, que es en este caso la mitad de 0,20. Yo borro esta parte para que no se encime tanto. El punto B tiene 0,20 y la altura es 0, no, pero no es lineal. No está a la mitad exactamente. Voy a poner un valor aproximado. Esta distancia D creo que es, haciendo por semejanza, es igual a eh, 75. Sí, bien. Profe, Sí, como está en 2D, ¿no es más fácil hacer fuerza por distancia en vez de trabajar por coordenadas? también. Pero la fuerza inclinada es la que me va a complicar hacer por fuerza por distancia. Ok. Porque tengo que determinar la distancia inclinada que está de esta recta hasta acá. Le voy a mostrar cuál es la forma general, sería con los versores, o sea, con las componentes, y después lo que debe hacer fuerza por distancia nomás también, que al final va a dar lo mismo. En este caso, perdón, el triángulo que yo estaba buscando era hacer este triángulo de semejanza nomás para referir. Entonces, 75 centímetros, esta es la distancia D, esta es 30 centímetros, y esto que es total de acá, que es 40 centímetros. Entonces, eh, 40 por 30 dividido 75, 16 centímetros, 0,16, y esto sería 0,30. Las coordenadas del punto F, que sería el otro punto donde está aplicado este, es prácticamente horizontal, es esta distancia que es 40, hasta acá dijimos que era 16, 40 más es igual a 99, 0,99.
Y la del punto D, y en este caso, este es 0,30. Las coordenadas del punto D que se complican un poco, ¿verdad? En este caso tiene que ser esta proyección horizontal, que sería 40 o 0,40 más 0,25 por coseno, no, es más grande coseno, 0,40 por coseno de 61,93. Y la coordenada en I sería 40, perdón, 75 menos 0,25 por seno de 61,93. O sea, las coordenadas del punto D son un poquito complicadas de determinar. Esto es 0,51 y las coordenadas en Y es 0,53. Bien, si yo conozco todas las coordenadas, yo puedo hacer el producto vectorial, ¿verdad? En este caso de las fuerzas, que es R vectorial F que se descompone en una matriz. O como dijo el compañero, si me es más práctico a mí hacer fuerza por distancia, yo puedo hacer fuerza por distancia. Pero en ese caso tendría que tener una distancia ya definida, cosa que en la fuerza de 40 newton yo no conozco la distancia a la recta donde está actuando la fuerza. Pero para la otra fuerza sí es fácil de conocer, ya que yo conozco la dirección donde está actuando las fuerzas, es decir, son verticales u horizontales, entonces las distancias son prácticamente obtenidas a partir de la geometría que yo tengo en la gráfica. Entonces, mi sumatoria de momentos va a ser la siguiente. Sumatoria de momentos con respecto al punto A igual a 0. Esto es fuerza por distancia, ¿verdad? Entonces, tengo la primera fuerza, que es la fuerza de, eh, sería la de 375. Voy a hacer de manera matricial que al final les puedan dar cuenta que es el mismo procedimiento, ¿verdad? Tengo I, J, K. Las coordenadas de aplicación de la fuerza de 375 era el punto C, que es 0,4, 0, perdón, esa es la fuerza de 250. 0,4, 0,75, 0. Y la fuerza es una componente horizontal que sería 250 negativo, 0, 0. A esto yo le sumo la componente de la fuerza I, J, K, las coordenadas del punto B, que es 0,16, 0,30, 0, y la fuerza que es 0 menos 3,75, 0, 0. La tercera fuerza, que sería en este caso la fuerza I, J, K, la del punto F, cuyo punto de aplicación es 0,99, 0,3, 0, y las componentes son 0, menos 450, 0. La cuarta fuerza, JK, que es la fuerza de 40, está aplicado en el punto 0,51 y 0,53, que serían las coordenadas del punto.
51, 0,53, 0. Y tenemos que las componentes son 40 coseno de 28,07, que es 35,29, y 40 seno de 28,07, que es 18,82. Y la componente en z, que es 0. Aparte, tengo que sumarle a esta el vector del momento puntual aplicado acá, que en este caso es con componente z, o con componente igual al eje z. Entonces, nosotros tenemos que esto va a ir en dirección hacia abajo, que va a ser un vector 0, 0, y con componentes, ¿cuánto es? Menos 12,5. Va en dirección negativa al eje z, y esto es igual a mi momento resultante, el vector momento resultante. Entonces, los primeros no hay tanto problema porque al hacer el producto sale que solamente va a tener componentes en el eje z y cuyo valor va a ser igual a 0,75 por 250 en la dirección K. Este también va a ser 0,3 por 3,75, 375, digo bien, en la dirección K. Esto es igual a menos 450 por 0,99, también en la dirección K. Y este va a tener dos componentes, que sería en este caso hacer 0,51 por 18,82 menos 0,53 por 35,29 en la dirección K. Y la tercera componente de esta, que es 12,5 de dirección K. O sea, mi momento resultante es un momento cuyas componentes solamente están en el eje Z, cuyo valor yo puedo calcular, que voy a calcular ahora, cuyo valor del momento resultante es igual a menos 167,11 en la dirección K. Ahora vamos a los planteamientos que tiene el ejercicio. El ejercicio a mí me dice, ¿es posible reducir el sistema de fuerza a una resultante única? Pregunta para ustedes, ¿es posible o no reducir el sistema de fuerza a una resultante única? Sí es posible, profe. ¿Por qué? Y porque todas las fuerzas son coplanares en este caso. Y el momento siempre va a ser perpendicular a la fuerza resultante que te va a salir otra vez en el plano. Exactamente. Si yo pongo esto de manera vectorial, mi vector resultante es menos 589,07. Tengo esto que es menos 432,42 y la componente en z, que es 0. Y si yo hago el producto escalar m escalar r, van a darse cuenta que esto es 0, 0, menos 167,11, escalar menos 589,07, menos 432,40. Y la componente 0. O sea, al final esto da como resultado 0. El producto escalar da 0. Por ende, las conclusiones son de que va a ser reducida a un sistema de fuerza única. Siempre y cuando la resultante obviamente sea distinto de 0. Entonces, se puede reducir y como dijo el compañero, ¿por qué? Porque todas las fuerzas actuantes son fuerzas coplanares. Entonces, no hace falta que haga tanta demostración, pero a fin de que puedan entender cuál es el concepto. Porque son fuerzas coplanares, la resultante es coplanar, entonces el momento resultante es perpendicular al plano. Ahora,
¿Es posible determinar el valor del módulo, dirección y sentido de la resultante? Sí. Ya tenemos acá el valor de las componentes, por ende yo puedo obtener el valor de la resultante en forma única o el módulo de la resultante. En este caso va a ser, voy a calcular raíz de 589,07 al cuadrado más 432,42 al cuadrado. O sea, el módulo de la resultante es 730,75 newton. Ese es el módulo. La dirección, que es el ángulo alfa, va a ser tangente inverso de RI, que es 432,42, sobre Rx,07, que en este caso es 36,28. Es decir, es el ángulo. Y la dirección, obviamente, en este caso, tiene que ser una dirección de esta manera. Es decir, 36,28. La resultante apunta en esta dirección. A partir de la horizontal va hacia el tercer cuadrante cartesiano. Estos serían todos los elementos. Ahora tenemos el módulo, dirección y sentido. Ahora, también nos pide saber cuál es el punto de aplicación de la resultante a partir del punto A. Nosotros, ¿qué hicimos anteriormente? Reducimos todas las fuerzas existentes al punto A. Y siempre que nosotros tengamos la condición de poder reducir a una resultante única, nosotros lo que hacemos para obtener el punto de aplicación de la línea de acción de la fuerza resultante es igualar el momento resultante al momento de la resultante. Es decir, nosotros lo que hacemos es el momento resultante de todas las fuerzas o de toda la sumatoria de momentos actuantes anteriormente, igualamos al producto vectorial R vectorial resultante. Entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Del sistema que teníamos inicialmente, donde el punto A era este, teníamos la resultante en esta dirección y teníamos aplicado el momento en esta dirección, nosotros pasamos a un sistema donde se mantiene el punto A, la resultante queda desplazada y obviamente el momento MR ya no aparece en el esquema. ¿Por qué? Porque al desplazar a una cierta distancia, el producto vectorial R minúscula, R vectorial resultante me tiene que dar igual a este momento que está acá. ¿Se entiende? Es decir, nosotros lo que hacemos es mover solamente la resultante hasta encontrar una línea que permita obtener el momento resultante que nosotros calculamos anteriormente. Si existe una condición igual a esta, donde la resultante y el momento resultante son perpendiculares, entonces se puede reducir a este esquema. Entonces lo ideal es siempre reducir a este sistema. Entonces, lo que voy a hacer acá es mi momento, que era un vector y, perdón, 0, 0, menos 167,11. Voy a reducirlo a una condición donde esto va a ser IJK, esto va a ser X y 0, y esto va a ser las componentes del vector, que es menos 589,07. Voy a estirar un poquito más esto. J de I menos 432,40 y la componente K, que es 0, 0.
Entonces voy a hacer el producto, voy a igualar esto y me va a salir que menos 167, que es la componente Z, es igual a menos 432,40 en X y la componente, perdón, más 589,07 en Y. ¿Qué representa esto para mí? Representa la ecuación de la recta soporte o la recta que contiene a la resultante en relación al punto A. Es decir, voy a graficar acá rápidamente nomás. Este sería mi punto A. Entonces lo que yo estoy calculando es la ecuación de la recta X y que contiene a mi recta resultante. Es decir, mi resultante tendría que estar pasando por una recta igual a esta para que el momento que nosotros calculamos anteriormente se produzca a partir de esta resultante. Pero nosotros queremos saber la distancia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Distancia de un punto a una recta, ¿verdad? O podríamos plantear también esta ecuación de la siguiente manera. Menos 167,11 igual a una distancia d por el valor del módulo de la resultante. El módulo ya teníamos calculado que era igual a 730,75. Si multiplico esto por 730,75. El valor de d a mí me da menos 0,22 o 23 metros. Entonces, si yo quiero hallar la ecuación de la recta soporte, ¿qué es lo que yo planteo? La posición de la resultante es una posición genérica x, y, z o x, y, ¿verdad? Y eso me va a generar la ecuación de esta recta que está acá. Yo ya tengo la ecuación de esta recta, que va a ser menos 432,42 en x más 589,07 en y, igual a menos 160 y... ¿no recuerdo cuánto? 67,11. O si quiero hallar la distancia, utilizo el módulo de la fuerza, ¿verdad? En este caso, esta distancia es igual a 0,22, 0,23 metros. Lo único que hay que tener en cuenta es el signo de las fuerzas y la distancia para hacer la ubicación correcta, ¿verdad? En este caso, como me sale negativo, quiere decir que la fuerza tiene que generar un momento negativo en relación al punto A. Entonces, aplicando la regla a la mano derecha, la posición de la resultante tiene que ser por debajo. Esta distancia es perpendicular a la recta donde actúa la resultante y esa sería la condición para este ejercicio. ¿Se entiende más o menos cuál es el procedimiento? En general los ejercicios se plantean de la misma manera siempre. Obviamente con un caso donde las fuerzas pueden ser tridimensionales nada más. ¿Se entiende? ¿Consultas? Profe, cuando vos calculaste D hace rato te salió negativo. Eso significa que está tipo por abajo del punto A. Sí. Lo que yo hago acá es tratar de seguir la condición de la regla de la mano derecha. Porque en mi momento a mí me salía negativo, es decir, me salía en esta dirección. Porque era menos 167,11. Entonces yo igualo al módulo y la distancia. Entonces la distancia, la recta de la resultante puede estar por encima, que sería este, o por debajo del punto A. Entonces, para que sea igual o equivalente a este momento, tiene que, según la regla de la mano derecha, hago girar en sentido antihorario. O sea, en sentido horario, digo yo.
O sea, debería ser entrante a la pantalla, digamos. Así mismo, el momento que te generaría tu distancia D por la resultante tiene que ser entrante a la pantalla. Entonces, ubico a la resultante por debajo del punto A. Generalmente siempre es eso, ¿verdad? Si sale positivo, aunque esto depende también de la dirección de la resultante. Porque si mi resultante hubiese sido en esta dirección, y yo tenía que mi momento tenía que ser en este sentido, obviamente mi resultante tendría que estar por encima del punto A para que el momento sea en el mismo sentido. Es decir, al hacer el producto o la regla de la mano derecha, va a ser igual en sentido horario el giro que va a generar la resultante. Profe, y ese podría ser un resultado válido también si es que tenés esa resultante y te sale el mismo momento. Sí, es un resultado válido, por eso. Todo depende de cuál es el valor de la resultante. Como nuestra resultante nos salió en dirección negativa en X y en Y, quiere decir que está apuntando hacia abajo, o sea, inclinado hacia abajo, así como está en el gráfico. Si hubiese salido positivo, positivo, ¿verdad? Eso depende de la fuerza actuante, entonces iba a ser esta la dirección de mi fuerza resultante. Y a partir de ahí yo tengo que acomodar según el momento resultante que yo tengo. Y mi momento resultante me sale a mí también en sentido negativo, ¿verdad? Entrante en la pantalla de la pizarra. Entonces, en este caso la condición es tener un momento negativo, que sería tener un momento así, y como nuestra resultante va en esta dirección, la única que cumple esa condición es tener la distancia D por debajo, ¿verdad? La resultante y la distancia D así, para que estos sean equivalentes al final. Esa es la única condición, que yo al hacer fuerza por distancia me genere el mismo momento resultante que tenía calculado ya. Entonces, esta es la condición de ser un sistema equivalente de fuerzas. El efecto que va a generar la resultante va a ser igual al efecto que se genera en este esquema. Resultante y momento. Porque se va a generar el desplazamiento y la rotación al mismo tiempo en relación al punto A. Profe, Sí, a eso que vos le llamaste recta soporte vendría a ser el eje en donde realmente está girando el cuerpo. el eje sobre el cual está girando el cuerpo es el eje perpendicular al plano que pasa por el punto A. La recta soporte se refiere a la recta de la dirección de la resultante. Siempre se define como la recta que contiene a la resultante. Entonces, la ubicación de la resultante, como le dije, es realmente arbitrario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que definir primero un punto para saber cuál es el momento resultante y a partir de ahí saber exactamente dónde está actuando la resultante. Este es un caso particular porque estamos trabajando en el plano donde la resultante se puede definir en una misma línea donde ya no aparece ningún otro momento. Porque el efecto que genera esa resultante distanciada del punto A genera obviamente el momento que teníamos en este punto, en esta condición. Pero llegando a tu respuesta, la recta soporte se define a la recta de la dirección de la fuerza resultante. Esta sería la recta soporte. Que no es lo mismo a un eje de torsión todavía, por favor. Todavía no es un eje de torsión, porque en el eje de torsión tiene que aparecer un momento también sobre la recta soporte, pero donde tienen que ser paralelos la resultante y el momento. Profe, la parte donde nos preguntaba si es posible reducir a una resultante única, no entendí bien la condición. ¿Puedo explicar eso Sí, brevemente, por favor? la condición para demostrar que existe o no la reducción de un sistema de fuerzas únicas es que el producto escalar del momento resultante y de la fuerza o de la resultante de fuerzas tenga que ser igual a cero.
pero con la condición de que mi resultante vectorial, o sea, el vector resultante sea un vector distinto al vector 0, ¿verdad? No tiene que ser un vector de 0, 0, 0, porque si no, ahí ya no se cumple la condición para reducir a un sistema de fuerza única. Entonces, ¿qué implica que este producto escalar sea 0? Si nosotros nos adentramos a lo que era la parte de geometría vectorial, ¿verdad? Esto era igual al módulo del momento R escalar multiplicado por el módulo de R por el coseno del ángulo entre esos vectores. Y eso implicaría entonces que este elemento tiene que ser 0. Por ende, el ángulo entre los vectores tiene que ser 90 grados. Entonces, un momento en el espacio, voy a dibujar un poco acá. Un momento en el espacio puede ser sustituido a partir de, teniendo el plano, una fuerza que sea perpendicular, ya que esto se va a cumplir que R vectorial, la resultante puede generar mi momento que está acá. Entonces eso es lo que nosotros hacemos en el ejercicio. Si se puede reducir a una resultante única, ¿por qué? Porque el vector momento es perpendicular al plano donde está actuando la resultante. O perpendicular directamente a la resultante, ¿verdad? Que se puede dar en el espacio también que salgan perpendiculares. Entonces ahí yo digo que el sistema se puede reducir a una resultante única donde la respuesta del ejercicio es solamente el valor de la resultante. Ya no aparece el momento. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, entendí. Gracias. Entonces acá se demuestra que sale 0 porque prácticamente el momento tiene solamente componentes en Y, perdón, en Z, y la resultante solamente tiene componentes en X. Entonces se vuelve 0 el momento, el producto escalar, y por ende yo puedo reducir a una resultante. ¿Se entendió? ¿Alguna otra consulta? Bien, voy a detener la grabación.